Bueno, un saludo para todos mis amigos y compañeros del ministerio. Acabamos de regresar de un viaje tremendo. Salimos de aquí de Jacksonville y paramos en Atlanta. Estuvimos con unos amigos, hijos espirituales, en una iglesia tremenda. De ahí seguimos manejando para Paducah, Kentucky. Paramos por allá en las mismas actividades. De ahí seguimos para St. Joseph, Missouri. Tenemos grandes amigos allá en la iglesia Restoration Church y con los hermanos Edwards, un grupo de gente extraordinario de Dios. Y de ahí embarcamos y seguimos nuestra trayectoria para Kansas. Salimos desde el noreste de Kansas, atravesamos diagonalmente el estado hasta el noroeste en las mismas actividades y después pasamos por el sur de Colorado, parando. El ministerio es algo extraordinario, nunca para. Y de ahí llegamos a Nuevo México, hicimos 3 paradas, una en el pueblo de Ratón, La Española y Regina. Y ahí estuvimos con 4 hombres de Dios y lo que hicimos fue tremendo. En vez de ministrar a las multitudes, lo que hicimos fue nos fuimos a los montes de cacería, la cacería del alce, o sea, del elk. Y tuve la bendición del cielo de poder cosechar un elk, un animal de 800 libras con unos tarros en maíz. Después que lo limpié me quedaron 200 libras de carne, pero les invito a que vengan por acá para que la puedan comer. Pero bueno, esa no era la razón por la cual les quería hacer este video. Les quería saludar primeramente y les quería comentar algo tremendo. Ustedes saben que mi esposo y yo hemos atravesado el mundo, hemos estado en muchas naciones del mundo, hemos experimentado mucho. No lo sabemos todo porque es imposible saberlo todo y no somos los más expertos tampoco, porque no es bueno, no es saludable decir yo conozco más que nadie en este aspecto. Pero sí tenemos un poco de experiencia en las dinámicas internacionales. Y te quiero comentar esto que está sucediendo con Israel y Hamás. Si algo nos ha enseñado el conflicto entre Israel y Hamás, si algo nos ha enseñado, si algo hemos aprendido de este conflicto, es que no hemos aprendido nada. Ese conflicto no nos ha enseñado absolutamente nada. Ese conflicto no tenía que tener lugar para nosotros saber que los enemigos de Israel en sus fronteras, a Hamás en Gaza y Hezbollah en la parte norte de Israel, en el Líbano, esa gente no quiere un Estado independiente, no quieren paz, no quieren negociación. Esa gente lo que quieren es el exterminio de Israel. Ellos no creen en lo profundo de sus convicciones, en lo más hondo de su alma. Su convicción moral es que Israel no debe existir. Ellos se sienten llamados por el Dios de ellos, se sienten inspirados por la historia de Dios a la destrucción de Israel. Entonces, cuando una persona, un grupo de gente, una cultura determina eso, no hay manera que un conflicto se pueda resolver a través de la paz, ni hay manera que la mesa de negociación produzca resultados favorables. Así que de este conflicto no hemos aprendido absolutamente nada. Lo que sí se nos ha confirmado es que esas organizaciones terroristas auspiciadas por Irán no tienen deseo ninguno de establecer paz. Ellos sienten un llamado, como decía anteriormente, a la aniquilación de Israel. Ahora, ¿dónde es que nosotros hemos aprendido con respecto a este conflicto? ¿Qué es? Este conflicto nos tiene que haber enseñado algo, absolutamente sí. Este conflicto nos ha enseñado algo que muchos no estábamos esperando. Este conflicto nos ha enseñado la condición en la cual se encuentran los Estados Unidos de Norteamérica. El estado tan acérrimo de confusión que este país tiene es increíble, empezando en las universidades, los colegios, que es donde son antros de adoctrinamiento y lavado de cerebro político. La generación esta que se está levantando, que tiene 20, 25, 30 años, esta generación si esto es el futuro de los Estados Unidos, este país se desmorona, porque esa gente, esa juventud han sido sistemáticamente indoctrinados, han sido repetitivamente se les ha dicho que Estados Unidos es un país malo, es un país colonialista, es un imperialismo que debe ser destruido, que debe ser desmantelado, como dijo el presidente Obama cuando fue electo, debe ser reconstruido. Entonces, si el futuro está en manos de esa gente, olvídate, tus hijos y mis nietos, tus nietos no van a ver lo que nosotros hemos visto, la grandeza de este país, su grandeza económica, moral, aunque ya está en deterioro. Pero este conflicto nos enseñó que este país ha sido infiltrado, este país ha sido el blanco
de los enemigos de la democracia, los enemigos del cristianismo, los enemigos de la fe cristiana, los enemigos de la cultura judeocristiana, los enemigos de la cultura grecorromana. Los enemigos de esa cultura han determinado que la manera de destruir este país no es a través de una incursión militar o una coalición de otros países en contra de este país. Ellos han determinado que la manera de destruir este país es la infiltración, infiltrar a este país con ideología, con odio, con resentimiento, reescribiendo la historia, provocando el odio entre las razas, acusando a los blancos americanos que construyeron este país, que le abrieron las puertas a hispanos como yo y a gente de otras naciones. Entonces, esto hemos aprendido, que aquí en este país tenemos un conflicto grande. Yo estaba viendo las imágenes de las manifestaciones en este país, las manifestaciones pro-palestinas. ¿Cómo es posible que en las universidades, donde se supone que esté el pensamiento liberal en el sentido que aprendemos a pensar, a debatir, a conversar, a tener lo que en inglés decimos thoughtful disagreement, un desacuerdo intelectual, donde podemos poner ideas en la mesa y debatirlas y conversar? ¿Cómo es posible que en un país como este la ceguera, el lavado espiritual haya producido una ceguera tan profunda que haya creado un estado de confusión tan insólito, porque es insólito que nosotros estemos viendo con nuestros ojos lo que está pasando? Yo estaba viendo cómo es posible. Hamás lanza 2.000 cohetes a Israel, mata a miles de israelitas, y al otro día en las noticias empieza a haber un llamado a que los israelitas paren el genocidio en contra de los palestinos. Y yo estaba pensando, pero qué estado de confusión tan terrible. Ver las imágenes esas del genocidio de niños, de mujeres, de ancianos, de los terroristas contra los israelitas, y al otro día CNN, MSNBC, CBS, todas esas cadenas radiales y televisivas de izquierda, en conjunto con todos los rectorados de las universidades aquí, la Universidad de Pensilvania, Harvard, salgan masivamente a protestar el genocidio de los israelitas, cuando son los israelitas los que han sido atacados. Ellos lo que están diciendo es: nosotros no queremos que ustedes se defiendan, nuestro propósito es la aniquilación de ustedes, y si ustedes se defienden vamos a protestar. ¿Cómo es posible si tú ves que tu vecino, alguien asalta su casa y tu vecino sale y se defiende en contra de las balas del agresor, poniendo sus hijos frente a él como un escudo? ¿Qué concepto tendríamos nosotros de ese ser humano? Ese es un ser humano vil, cobarde. Bueno, eso es lo que los terroristas de Hamás hacen. Ellos lanzan cohetes para Israel, donde hay concentraciones de mujeres y niños palestinos. Cuando Israel contraataca, entonces Israel es el genocida. Nosotros estamos en un estado de confusión aquí terrible. Y lo que quiero decir en este video es que nosotros, los líderes, todos los que somos parte del ministerio quíntuple, ya sean apóstoles, profetas, evangelistas, maestros o pastores, todos los que tenemos un ministerio de exposición de la palabra, un ministerio de llámale predicación, o estamos expuestos dominicalmente a nuestras congregaciones, no solamente podemos ser o debemos ser un pastor, tenemos que ser también educadores. Tenemos que ser gente que le abra los ojos a las personas sin caer en profundidades políticas, porque la política es el arma que más divide. Es un alma que divide a una velocidad espantosa. Pero nosotros tenemos que honrar la verdad de donde venga. Entonces, yo les exhorto a ustedes que son amigos míos pastores, que ustedes sabiamente le expliquen a sus congregaciones el estado de confusión tan grande en el cual este país ha caído, confusión de géneros. Yo nunca pensé que gente universitaria e inteligente llegara a la conclusión que existen más de dos géneros. Que el otro día escuché a un profesor de una universidad diciendo que había aproximadamente 99 tipos de géneros. Y yo digo, ¿cómo es posible que gente estudiada descienda a este estado de locura tan desorbitante? Yo pienso que parte de eso es algo espiritual. Nosotros estamos en una decadencia espiritual, moral en esta nación que es ya prácticamente irreversible. Proféticamente esto no se puede arreglar. Tenemos que aprender a vivir con esto. Es como con el COVID. Ya el COVID vino para quedarse. Hay que aprender a vivir con él. Hay que aprender a sobrevivirlo. Hay que aprender a alimentarnos bien, a ejercitarnos, a evitarlo. Entonces este conflicto, esta decadencia, este país ya llegó para quedarse. Nosotros tenemos que aprender a cómo vivir con esto, levantarnos por encima de esto y tener una victoria contundente sobre esto. Y tenemos que enseñar a nuestra gente a no ser escapistas, sino a vivir con esto, a ser objetivos y pragmáticos. Pero los pastores tenemos que enseñar a las congregaciones, tenemos que enseñar la diferencia entre el cristianismo cultural y el cristianismo bíblico. El cristianismo cultural tiene que ver con
mantener la relevancia. El cristianismo bíblico tiene que ver con el avance del reino de Dios. Y está bien con mantener la relevancia porque a veces uno tiene que usar lo que es cultural para decir lo que es eterno. El conflicto con eso es que para uno mantener la relevancia uno tiene que permitir que elementos culturales predominantes en la cultura secular entren a nuestras iglesias. Y esa es una fuerza muy poderosa para destruirla. Generalmente la iglesia, la cultura de la iglesia para sucumbiendo ante esa cultura que es tan fuerte, porque esa cultura, los voceros, los heraldos de esa cultura es la juventud, y la juventud es una fuerza energética muy válgame la redundancia, muy fuerte para poderla combatir con congregaciones de gente de 60, 70 años. Es muy difícil, no existe la energía para poder combatir eso, ni la creatividad, ni el ánimo. Entonces, cuando uno abre la puerta y no tiene filtros para ver qué elementos de la cultura pueden contribuir al avance del reino en términos de nosotros usarlo para llegar a las personas, si nosotros no ponemos esos filtros y le damos entrada a todo, entonces al final perdemos el poder. Es como dice la palabra, una forma de piedad pero sin el poder. Entonces tenemos que enseñarle a las congregaciones el cristianismo bíblico. Es un cristianismo que está basado en el avance del reino de Dios, no de manera religiosa ni dogmática, pero sí de manera práctica en el sentido espiritual. La Biblia dice algo tremendo y así voy a concluir con esto. La Biblia dice, si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Eso tiene que ver con nuestro testimonio. Entonces, ¿cómo anduvo Jesús? Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús andó en poder, andó en propósito, andó en un sentido extraordinario de la verdad, de la compasión. Jesús andó en el poder del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que como iglesia, Jesús andó en el perdón, nosotros tenemos que como iglesia andar en esos principios. Y ese es el cristianismo bíblico. De esa manera el mundo va a creer que nosotros somos la respuesta y somos la solución a su conflicto. Si nosotros nos mezclamos con la cultura, nos pasa como la visión que Daniel tuvo, donde vio un imperio que se levantó, cuyos pies la mitad eran de hierro, la mitad era de barro. El imperio en parte era fuerte, en parte era débil. Y a la primera roca que nos caiga en los pies nos desmenuzamos. La fortaleza que tenemos no es suficiente para aguantar el peso de lo que llevamos. Entonces, los pastores tenemos que enseñarle eso a las congregaciones y no podemos ser avergonzados porque la gente respeta nuestra convicción y la gente respeta nuestra seriedad con respecto a la fe en la cual hemos creído y al principio de la palabra al cual nos hemos adherido. Y sobre todo, mantener un cristianismo cristocéntrico es importante. Bueno, saludos a todos, 12 minutos. Espero que tengan la paciencia de escucharlo. Les quiero mucho, cuídense y espero visitarles pronto en sus iglesias. Así que un abrazo a todos. Gracias.